Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso en nuestro primer bloque y para comenzar esta conversación ya les anticipé que teníamos un tremendo invitado, Inti Núñez. ¿Cómo estás, Inti? ¿Cómo te va? Gloria, bien. Oye, qué gusto verte. Sí, les quiero comentar una infidencia. Inti Núñez fue mi profesor en el máster de innovación, es un seco, pero además yo también, Inti, te presenté como un experto en este mundo de las pymes, innovación, pymes y procesos de digitalización, y ya algo anticipé, que tú eres el presidente del Compite. A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, pues, efectivamente soy el presidente de Compite. Compite es una empresa que está especializada en asesoría a las pymes. La creamos con alumnos justamente en la Universidad Adolfo Ibáñez el 2011. Por lo tanto, ya cumplimos 10 años. Hemos atendido a más de 3.000 empresas. Tenemos 5 oficinas en el país, trabajan 60 personas. La verdad es que un orgullo estar ahí y bueno, ser socio de mis alumnos, ¿no? Ha sido un recorrido súper satisfactorio. Así que sí, gracias por nombrar eso, que es un orgullo para mí ser presidente del Compite. Sí, pues y además que es un tremendo aporte a todas las pymes y a todo finalmente el crecimiento económico del país. Y a través además siempre de la mano de la innovación. Sí, bueno, esa era la idea. La idea era justamente que notábamos que las pymes no tenían un servicio especializado. Hacer gestión, hacer administración en una pyme es muy distinto a una gran empresa. Y por lo tanto nos hemos vuelto muy especialistas en las pymes y obviamente nos topamos de frente con esta cosa de la digitalización. Porque ya tenemos 10 años y ya como al año 4, al año 5 ya empezaron a aparecer todos los ERP, los sistemas, y hoy día es un gran tema. Es decir, estamos en eso, metidos en la transformación digital de la pyme y con esa misma idea de que la pyme necesita una manera de hacer gestión distinta y que la innovación en la pyme pesa mucho más que en las grandes empresas a veces. ¿Por qué? Porque tienen que ser mucho más flexibles, tienen que ser mucho más creativas, están más basadas en personas. Por lo tanto, es muy entretenido ese mundo. Y además, me imagino que toda esta incorporación de la tecnología ayuda a las pymes a ordenarse, a sobrevivir, a escalar su negocio. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo en el fondo uno acompaña a una pyme para que pueda meterse en este mundo de la transformación digital? Miren, lo que ya se ha dicho y se ha dicho bastante es que la transformación digital al final es la transformación de las personas más que de los dispositivos digitales, ¿no? Todos podemos tener un smartphone, pero el punto es cómo lo ocupamos. Y por lo tanto en la pyme y en este acompañamiento que nosotros hacemos en el tema digital, obviamente estamos hablando de la sobrevivencia. ¿Por qué? Porque al final es un medio competitivo y quien está en lo digital puede prometer tiempos mucho más cortos, más precisión, puede prometer más sofisticación en los productos, puede prometer una promesa de valor mayor para el cliente, pero además menores costos. Entonces, efectivamente este es un tema de sobrevivencia, pero por otra parte, independiente de que sea sobrevivencia, es un tema de aprendizaje, porque lo que te va pasando con la transformación digital, al meterse al smartphone, al meterse a los datos, al meterse a un RP, lo que va pasando es que uno va mirando el panorama de otra manera, y al mirar el panorama de otra manera de negocio, uno empieza a imaginar muchas más cosas y empieza a hacer innovación, empieza a hacer nuevas propuestas de valor. Entonces, el viaje de la transformación digital en una pyme es un viaje evolutivo, muy entretenido porque se empiezan a crear muchas cosas y el negocio que se empieza a visualizar es muy distinto del inicial. Nosotros estamos trabajando con muchas pymes, Compite atiende, no sé, 500 empresas por año, de todo tipo, empresas de servicio, imprenta, mantención de jardines, empresas agrícolas, supermercados,
Y todo lo que pasa en esto de lo digital, de ver un nuevo mundo, sí, es muy apasionante y entretenido. Y además, claramente, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que yo lo comparto absolutamente, tiene que ver como, con ese cambio de mindset, ¿cierto? Es con la cultura, es con las personas, no es llegar y traspasar documentos a un PDF y ponerlos online, es mucho más sofisticado y complejo que eso. Es como yo genero valor a través de la implementación y el uso de las tecnologías para generar valor dentro de mi negocio, que además en el mundo de las pymes es tan específico. Tú mencionaste, oye, veo 500 pymes al año, de repente cada una con sus particularidades y todas viviendo muy el día a día. Entonces, por lo tanto, el desafío, me imagino, es una hipótesis, es mucho mayor, ¿no? Sí, absolutamente distinto porque tú empiezas a conversar mucho más. Ponte tú, no sé, pues, el otro día estábamos en una imprenta y la imprenta, la típica imprenta más antigua era hacer los documentos de papel que necesitaban la empresa para sus procesos, las boletas, no sé, las tomas de pedido, los formularios, esas típicas cosas que se hacían para ir anotando, ¿no? Pero hoy día no, hoy día te entraron los envases de cartón, que entró mucho porque estalló el delivery, y entonces tú tienes que hacer envases bonitos que se vean como reciclables, cortados de distinta manera, se mete mucho más el diseño. Por otra parte, la gente en la pandemia se puso a escribir libros, ¿ah? Y además las nuevas imprentas te permiten hacer tirajes mucho más cortos, con mucho más dibujo y diseño. Entonces a lo que voy es que alguien que está en una imprenta empieza a recibir todos estos pedidos y cuando se pasa a lo digital y empieza a ver qué es lo que son los pedidos y empieza a trabajar con el cliente, le empieza a surgir un mundo que es totalmente distinto al mundo de antes. Cuando, cuando el restaurante se mete al delivery y ya no está en la lógica de la carta y los mozos y todo, entonces empieza a ver cuál es la cosa que le llega mejor al cliente, en qué horario, es decir, lo que se come al mediodía es distinto de lo que se come en la noche o en los desayunos, y entonces empieza a hacer otra la lógica de la cocina, otra la lógica del envasado, otra la lógica del contacto con los repartidores y con los distribuidores, cómo trabajo la base de datos de clientes, cómo programo el día. Entonces empieza a hacer otro negocio. Esa persona que tenía un restaurante y que básicamente su pick venía al almuerzo quizás en la oficina, hoy día tiene un mucho más extendido, productos que siendo relativamente más simples como una hamburguesa, también son más sofisticados porque tienen distintas cosas como el envase, los productos intermedios, entonces son nuevos negocios. Y esto de lo que estoy hablando es lo que habilita lo digital. Es decir, en ningún momento, quizás cuando describí la imprenta o cuando describí el restaurante, me refería a lo digital. Claro. Pero nace a propósito de lo digital, por así decirlo. Claro, o sea, en el fondo lo digital es el habilitador finalmente, porque básicamente el desafío es poner en el centro el contexto y la necesidad del consumidor. ¿En qué contexto, qué paradigmas cambiaron y cómo yo me conecto con eso, con ese consumidor y como con estas formas diferentes, donde claramente la tecnología habilita que yo pueda tener más eficiencia en mi proceso, conectar de una manera distinta, pero sin lugar a dudas no es el centro. Por supuesto, y te cambia la forma de pensar, porque cuando uno está en una empresa antigua, por decirlo así, análoga, para un dueño de restaurante, su mayor referencia eran los que estaban cocinando. Es decir, tú estabas muy en los procesos, vigilando qué es lo que se hacía en la cocina, cómo se cortaba la carne, o no sé, cómo se disponía el plato, pero tu contacto mayor, tu comunicación, era con quien estaba en los procesos, ¿sí? Igual en la imprenta, con el que recibía el trabajo y todo. Pero ahora, cuando tú te habilitas una tienda virtual, cuando estás con el delivery y todo, lo que tú estás viendo es que el front-end, los mensajes que te están llegando son directos con el cliente. Entonces las empresas se volvieron muchísimo más orientadas al cliente. Y eso es lo que pasa, que alguien que se mantenga en el tema análogo va a estar conectado con la oferta, y alguien que va a lo digital está muy conectado con la demanda. Y eso siempre gana. Es decir, entender al cliente siempre gana respecto a entender la forma de producción. Y de nuevo, estamos hablando de una cosa que no es necesariamente la tecnología, lo digital, la página web, sino que estamos
hablando de cómo sucede el proceso de transformación hacia lo digital, y que es un proceso de aprendizaje y en la cabeza que es distinto. Y yo creo que para nosotros, por lo menos en el Compete, en lo que estamos haciendo, eso es lo fascinante. Ver que además se ha facilitado mucho el acceso a las soluciones. El otro día estuve, justamente que están ustedes de Entel, viendo la página que tienen, y obviamente para el empresario eso está facilitado, lo puede meter a la factura, es decir, entonces es mucho más rápido, está en precios que me parecieron súper adecuados, entonces, y tener la sensación de que en menos de una hora tú puedes estar habilitado es una sensación muy rica, ¿eh? Y de que además te puedes meter en cosas que tú no sabías también. Entonces, la transformación digital sucede así. Este cambio mental, esta cosa que se abre en la mente de que los paradigmas son distintos. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que te has enfrentado en este proceso de cambiar esos paradigmas? Mira, al final es que, o quizá uno de los desafíos más complejos en la empresa es que uno tiene que tener la sensación de que tiene que hacer las cosas distinto. Y en eso, hasta las empresas grandes, todas, es que la empresa digital requiere tiempos de mirar los datos, tiempos de análisis, tiempos de aprendizaje. Estábamos todos muy acostumbrados a que llegábamos a la empresa y hacíamos lo que había que hacer, por así decirlo. Pero nunca nos sentábamos a observar lo que hacíamos, ni cómo aprender. Entonces, la empresa digital tiene más espacios para aprender y tiene más espacios para analizar. Y por lo tanto, quizás lo más difícil en términos de desafío, la gente lo entiende perfectamente que necesita ser digital. También hoy día está tan facilitado el proceso de lo digital que también es rápido involucrarse. Hay muy buenas herramientas hoy día, ¿eh? Y por lo tanto, pero quizás el máximo problema es que tú le dejes tiempo a eso. Claro. Porque el panadero quiere seguir haciendo pan y el de la imprenta sigue llamando para pedir los papeles y después revisar y entonces, y acá lo que requiere una buena empresa que esté en el paradigma digital es que necesita darse esos tiempos de conversación, preguntarle a toda la gente, son como esas empresas ágiles, ¿no? ¿Sí? Y la promesa es que si tú aprendes, vas a ser una mucho mejor empresa. Y me imagino que es un aprendizaje que en este camino, ¿cierto?, de ir adoptando la tecnología como un habilitador y conectarse con las personas, ellos van viendo el valor que va generando. Porque entonces, y ahí en esa medida, digamos, hay mucho más conciencia y mucho más empoderamiento respecto del uso y de esta como nueva forma de abordar su negocio. ¿Cómo ellos incorporan el tema de la innovación a esto? Porque va muy de la mano. Sí, porque además, mira, lo que pasa es que cuando tú incorporas la información y incorporas estos diálogos, la innovación va saliendo por sí sola, porque en el fondo tú te das cuenta quiénes son los que te están comprando. Al final conoces tus clientes. Dices, mira, a mí me compran entre esta hora y esta hora. El otro día conversaba con un restaurante pequeño y él le había ido muy bien con los desayunos. Entonces había un hospital cercano y otros centros así parecidos, y la gente ya se había pasado el dato, y entonces había estallado sus ventas de un restaurante que era muy pequeño, muy chiquitito, y ahora vendía 10 veces más, pero en particular vendía desayunos, ¿sí? Y desayunos con un cierto... Y lo que más éxito tenía era una cosa que hacía ellos, unos sándwiches de pesto muy ricos, y un proveedor de torta. Entonces, el aprendizaje se vuelve eso, que van ajustando su oferta de valor, su lógica, van conociendo mucho más a los clientes, se produce este aprendizaje y entonces empieza la innovación. Entonces, como ya le piden desayunos y ya saben los desayunos, le empiezan a encajar más cosas en los desayunos, la manera de llevarlo se vuelve mucho más práctica porque ven que la cantidad de gente que pide es más o menos entre 4, 5, 6 personas que se juntan a desayunar todas las mañanas. Entonces empieza una innovación muy pegada al cliente, que es una innovación de producto de mayor valor agregado. Y yo creo que ese es un tipo de innovación que, no, sin ser disruptiva, sí mejora mucho el valor y mejora la calidad de las empresas en general y la productividad, ¿no?
y que también es muy necesaria. La innovación en la pyme es muy necesaria para los países, porque al final, mira, había un autor, Dan Bresney, que es un autor bien relevante, de la Universidad de Toronto, y él decía que no nos enamoráramos tanto solo de las innovaciones disruptivas, porque era como quedarse no sé, con el jugador de fútbol no sé, que está campeonando ahí en un superclub europeo, pero que también no nos olvidemos que el deporte le hace bien a todos, y por lo tanto también tenemos que tener un cierto equilibrio entre la innovación disruptiva y la innovación del día a día. Claro. Y lo que te produce lo digital es que te hace estallar la innovación del día a día. Obviamente también está involucrada con la innovación disruptiva, pero a nivel de la pyme, probablemente el mejor efecto, el más impactante en nuestra economía, es la innovación del día a día. Y se traduce en cosas como el tiempo de recuperación. Chile ha tenido una recuperación económica muy rápida. Y uno de los factores es que somos muy flexibles a nivel de emprendimiento, de pyme y de adopción de mejoras. Y eso es sano para la economía. Eso es muy bueno. Porque al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que la gente tiene empleo, en que todo sigue rodando la economía y se sigue aceitando por todo y llegan los sueldos a las casas. Que eso es lo terrible, cuando las economías no se ajustan a tiempo y al final hay gente que lo pasa mal. Oye, tremendo, en el fondo, datos también. Finalmente me quedo como con este primer bloque que básicamente es ponerse al centro, o sea, poner al cliente en el centro, claramente, empezar con ese entendimiento y luego lo otro va a ir fluyendo naturalmente y adoptar la tecnología como un partner estratégico en todo este proceso de crecimiento y escalamiento, ¿cierto?, de la pyme. Nos tenemos que ir a la primera pausa y, bueno, para que nos sigan acompañando los que nos están escuchando, los dejo con Another One Bites the Dust de Queen.